Sí, firmé el préstamo a su nombre. No se dará cuenta. Me quedé paralizada en el probador, reconociendo la voz de mi marido al otro lado de la fina pared. Se reía contándole a su amante cómo me había engañado. Saqué el móvil, activé la grabadora y salí tranquilamente a enfrentarlos. Una palabra, y su cara palideció como un papel. Leila Vance caminaba por las tiendas de Willow Creek, moviéndose lentamente como si estuviera en una nube de niebla. Había tenido un día duro en el trabajo. Pasó la mañana revisando un montón de papeleo, seguida de 3 horas atendiendo quejas de clientes, y luego se enteró durante el almuerzo de que el departamento de contabilidad había vuelto a equivocarse con las cifras. Le dolía la cabeza, le dolían los hombros, y lo único que quería era llegar a casa, quitarse los tacones y desplomarse en el sofá. Pero de camino, recordó que la gabardina que había usado durante los últimos 4 años estaba hecha trizas. Las mangas estaban deshilachadas, el forro se había descosido y el verde oscuro se había desteñido hasta convertirse en una mancha irreconocible. Necesito comprarme una nueva, pensó Hila, girándose hacia la entrada del centro comercial. No solía gustarle ir de compras, sobre todo un viernes por la tarde, cuando el lugar estaba abarrotado de gente cansada que se apresuraba para llegar antes del cierre. Pero hoy, por alguna razón, le apetecía darse un capricho. Quizá fuera una premonición, quizá simplemente el puro agotamiento de su monótona vida. Trabajo, casa, trabajo, casa. Marcus, su marido, había estado completamente distante estos últimos meses. Llegaba tarde a casa, respondía a las preguntas con monosílabos y desaparecía los fines de semana, alegando que se iba de pesca o que salía con los amigos. Hila siempre lo había achacado al estrés. Su trabajo era exigente y Marcus siempre había sido un hombre callado. Las puertas automáticas se abrieron con un suave siseo. Dentro hacía calor y había mucha luz, con olor a café de la cafetería cercana y a pasteles recién hechos. La gente iba y venía apresuradamente con bolsas de la compra. Los niños corrían entre los escaparates y una suave música sonaba de fondo. Hila sacó el móvil del bolso y miró la hora. A las 6:30. Calculó que aún tenía tiempo suficiente para elegir un abrigo y llegar a casa a las 8. Subió por las escaleras mecánicas hasta la segunda planta, donde estaban las tiendas de ropa. Pasó por delante de la sección de ropa deportiva de la tienda de vaqueros, y se detuvo ante una boutique que había visto muchas veces pero en la que nunca había entrado. En el escaparate un maniquí lucía un precioso abrigo azul marino ceñido con un cinturón fino. Parecía caro, pero elegante. Hila entró. El aire olía agradablemente a la tela nueva y a un ligero perfume. Los escaparates brillaban bajo la tenue luz. Abrigos, chaquetas y gabardinas de todos los colores y estilos imaginables colgaban de los percheros. Se detuvo ante un elegante abrigo negro de cuello ancho. Buenas noches. ¿Puedo ayudarla a encontrar algo? Se le acercó una joven dependienta con una sonrisa amable y el pelo recogido. Buenas noches. Me gustaría probarme un abrigo, algo clásico para el día a día. Claro. ¿Qué talla usa? La talla 40. La dependienta asintió y desapareció entre los percheros. Hila recorrió el escaparate mirando los modelos. Esto es demasiado llamativo. Este tiene cuello de piel. No es práctico. ¿Y este marrón? No, no quería marrón. Le recordaba demasiado al viejo. Mire. La joven regresó con 3 abrigos. Este es un modelo clásico azul marino. Muy elegante. Este gris tiene cinturón. Y aquí tiene uno negro con un corte interesante. ¿Ve cómo la línea de los hombros está ligeramente caída? Tiene mucho estilo. Hila cogió el azul marino. La tela era agradable al tacto. Gruesa pero no voluminosa. El color era intenso y profundo, de esos que no se desvanecen ni pierden brillo después de un par de temporadas. Los probadores están justo allí. La dependienta señaló una fila de probadores al fondo de la tienda. Si necesita otra talla o quiere ver más modelos, llámame. Gracias. Hila caminó hacia los probadores. 3 puestos estaban uno al lado del otro, separados por unas gruesas cortinas de un beige apagado. El primero estaba ocupado. Se oía la voz apagada de una mujer hablando por teléfono.
Hila entró en el segundo, colgó el abrigo en el perchero y empezó a quitarse la chaqueta. En la tienda sonaba una suave música instrumental. Se quitó la chaqueta, la colgó junto al abrigo, se alisó la blusa, que se había arrugado un poco durante el día, y se puso el abrigo nuevo sobre los hombros. Se lo abotonó. La tela era suave y le sentaba muy bien. Se miró en el espejo. Le quedaba bien. Los hombros le quedaban perfectos. El largo era ideal. Se giró de lado, evaluando la silueta, quizá un poco suelto en la cintura. ¿O era simplemente como se sentía después de un día agotador? Entonces, una voz masculina, fuerte, satisfecha y con una cadencia familiar que la reconocería en cualquier parte, provino del probador contiguo, aquel donde alguien había estado hablando por teléfono hacía un momento. Ya basta, cariño. Está bien. Te digo que no lo va a descubrir. Hila se quedó paralizada. La mano que se extendía para desabrocharle el abrigo se detuvo a medio camino. Era Marcus, su marido, allí mismo, en el probador de al lado, en una tienda de ropa de mujer. El corazón le latía con fuerza en la garganta. El pulso le rugía en los oídos. ¿Me lo habría imaginado? No. Conocía esa voz demasiado bien. Había vivido con él durante 8 años. Lo oía cada día. Cada mañana, cada noche. La reconocería incluso a través de una pared, incluso entre la multitud. ¿Por qué estás preocupada? Continuó Marcus, hablando claramente con alguien que estaba justo al lado. El préstamo está hecho. El dinero ya está en la tarjeta a su nombre, claro. Mi historial crediticio es un desastre después del accidente del coche, ¿recuerdas? Pero el de Leila está impecable, limpio como una patena. El banco ni siquiera revisó los documentos, solo para aparentar. Llamaron una vez, confirmaron los detalles y ya está. El dinero se transfirió. Un escalofrío recorrió el cuerpo de la. Se le entumecieron los dedos y se le cortó la respiración. Se dejó caer lentamente en el puff de la esquina del probador, mirando fijamente la cortina, que la separaba de la voz de su marido. Solo a su nombre. ¿De qué habla? ¿Qué préstamo? Venga ya. Marcus se rió y su risa tenía un tono tan despreocupado y seguro que a Hila le dio náuseas. ¿La firma? Ya te dije que está todo arreglado. Ni se enterará. Ya sabes cómo es. No mira los papeles. Confía en mí para todo. Le di unos documentos para que los firmara, le dije que eran formularios de mi trabajo. Así que los firmó sin mirar. El banco no le importaba con tal de que la firma estuviera y la identificación coincidiera. Una voz femenina respondió suavemente, casi ininteligible. Hila no pudo distinguir las palabras, pero el tono era coqueto. Juguetón, una voz joven, no la suya. No te preocupes, cariño, continuó Marcus. Hila oyó el roce de la ropa al moverse. Estaremos en Cancún en 2 semanas. Imagínate. Un hotel 5 estrellas con todo incluido. Ya elegí el paquete. Solo tengo que pagarlo. Hila puede creer que estoy en un viaje de negocios. Está acostumbrada. Le digo que viajo todos los meses. El mes pasado dije que me iba una semana y estábamos en el resort. ¿Te acuerdas? Volvió a reír. La risa satisfecha y despreocupada de un hombre seguro de que todo iba según lo planeado, de que nadie lo delataría, de que era más listo que todos. Hila permaneció inmóvil. Su mente estaba en blanco, ni siquiera pensamientos. Solo una especie de ruido blanco como la estática de un televisor viejo. Sola, sin saberlo, una firma falsificada, una amante Cancún. Los viajes a Atlanta que nunca se concretaron, las conferencias en Miami, no sabía nada. Recordó que Marcus se había ido una semana hacía un mes. Le había dicho que tenían una reunión importante, que su jefe requería su presencia. Incluso lo acompañó hasta la puerta con su maleta, le dio un beso de despedida y le dijo, que tengas buen viaje. Y él se iba a la playa con esa mujer. ¿Cuánto te dieron al final?, preguntó la mujer, esta vez más alto. Hila la oyó con claridad. Joven, inteligente. Seguro que tenía menos de 30. 45.000. Respondió Marcus.
Durante 3 años. Los pagos son pequeños, solo 1.500 al mes. Hila ni se dará cuenta. Simplemente le cojo la tarjeta de débito y transfiero el dinero al banco. Le diré que es para los servicios o algo así. Nunca revisa sus cuentas. $45.000. Hila cerró los ojos. La suma le daba vueltas en la cabeza. Increíble. $45.000. Un préstamo que no había pedido. Una deuda que desconocía. ¿Y si se entera? La voz de la mujer denotaba ansiedad. ¿Y si el banco la llama o recibe un mensaje? No lo hará, dijo Marcus con seguridad. Les di mi número de móvil cuando firmé los papeles, así que todas las notificaciones me llegan a mí. Y ella no va al banco personalmente. Te lo conté hace unos 3 años. Le dije que yo me encargaría de todas las facturas para que no tuviera que preocuparse por nada, ¿verdad? Le encanta tener un marido tan atento. Y yo lo controlo todo en silencio. Su tarjeta, las cuentas, todas las finanzas. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Segundos, un minuto? Hila no lo sabía. Se quedó sentada, mirando al suelo, incapaz de moverse. A lo lejos sonaba música. En algún lugar, los compradores iban y venían. Pero allí, en ese pequeño probador, su mundo se desmoronaba. Entonces algo hizo clic en su interior, un clic seco como si se accionara un interruptor. Y en lugar de la parálisis, llegó una claridad gélida. Un pensamiento frío y sobrio. Tengo que grabar esto. Tengo que documentar lo que dice o lo negará todo, lo tergiversará, mentirá para salir del paso. Y la sacó lentamente el teléfono de su bolso. Le temblaban las manos, pero las obligó a obedecer. Desbloquea la pantalla y abrió la aplicación de grabación de voz. Un gran botón rojo estaba en el centro de la pantalla. Lo pulsó. El teléfono vibró una vez. La grabación comenzó. Pantalla negra durante unos segundos. Un círculo rojo pulsante. Colocó el teléfono sobre sus rodillas, con la pantalla hacia arriba, y se quedó paralizada de nuevo, escuchando atentamente. Cada palabra era ahora vital. Bueno, eso es genial entonces, decía Marcus. Entonces. Ya está todo listo. Pasaré por tu casa esta noche. Hila está atrapada en el trabajo hasta las 9. ¿Algo sobre inventario o una auditoría? No recuerdo. Podemos relajarnos, tomar un poco de vino, ver una película, y mañana a primera hora iré al banco y transferir parte del dinero a mi cuenta, y asunto arreglado. Algo para las vacaciones, algo para el vestido y los zapatos que él los quería. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. La mujer rió. Prometiste comprarlos hace un mes. Bueno, los compraremos mañana. Los compraremos ahora mismo. Tenemos suficiente dinero ahora. Hila apretó los puños con tanta fuerza que se le clavaron las uñas en las palmas. Ingenua, sencilla. Toda su vida había sido solo trabajo y hogar. Confiaba plenamente en él. Nunca revisaba nada. Recordó cómo 3 años atrás, Marcus se había ofrecido a hacerse cargo de todas sus finanzas. Le había dicho que quería aliviar la carga, que ya trabajaba bastante, que no le suponía ninguna molestia. De todos modos, solía estar cerca del banco y ella le creyó. Estaba agradecida. Pensaba que era cariñoso, que era amor, pero simplemente estaba preparando el terreno. Preparando el terreno para controlar su dinero, su crédito, su vida. ¿Y si de repente pregunta por el dinero? Volvió a preguntar la mujer. ¿Y si ve que algo sale de la cuenta? No se dará cuenta, se burló Marcus. Te lo he dicho 100 veces. Ella no se da cuenta de nada. Recibe su sueldo, me da la tarjeta y yo le doy efectivo para las pequeñas cosas. Todo lo demás es mío. Bueno, técnicamente es nuestro, pero ni siquiera se pregunta cuánto dinero hay ni en qué se gasta. Mientras haya suficiente comida y servicios, no le importa. Hila se mordió el labio. Era la verdad. La cruda y humillante verdad. Realmente no se había dado cuenta. Había confiado en él, le había dado su tarjeta, había aceptado efectivo para la compra y el transporte y nunca había hecho preguntas.
Pensaba que era lo que esperaba. Así actuaban las familias cuando el hombre era el cabeza de familia. Pero en realidad, le acababa de entregar el control de su vida. Bien, dijo la mujer, alargando la palabra. Terminemos todo rápido. Estoy harta de esconderme. Quiero verte con normalidad, sin tener que estar siempre alerta. Lo sé, cariño. Aguanta un poco más. Después del viaje hablaré con ella. Quizá incluso pida el divorcio. Depende de cómo vaya todo. Si puedo dividir el apartamento justamente para que me toque la mayor parte, entonces me voy sin duda. ¿Hablas en serio?, preguntó la mujer con un destello de esperanza. Lo más en serio posible, pero lleva tiempo. El apartamento está en nuestra propiedad. Nombres. Comprados durante el matrimonio. Por ley, es mitad y mitad. Pero creo que puedo arreglarlo para quedarme con 2/3. Solo necesito encontrar un buen abogado y jugar bien mis cartas. La grabación continuó. Leila seguía sentada, mirando la pantalla del teléfono donde transcurrían los segundos. 30, 45, 1 minuto y medio, 2 minutos y 32 segundos. Cada palabra se le había grabado a fuego en la memoria. Cada frase era un clavo en el ataúd de su matrimonio. No lloró. Las lágrimas no le salían. Solo sentía un vacío frío, como si algo importante, algo vivo, hubiera sido arrancado de raíz. Bien, vamos, dijo la mujer. Todavía tengo que ver ese vestido, el rojo que vi en el escaparate. Vamos. Vamos. Te compraré un vestido que hará que todas te envidian. Zapatos a juego y un bolso de mano. Hay de sobra para todo. No te preocupes, dijo Hila. La cortina del probador contiguo crujió. Hila detuvo la grabación y guardó el archivo. 2 minutos y medio, más de 150 segundos de sus propias palabras. Prueba irrefutable. Se levantó lentamente del puff. Sentía las piernas como de algodón, pero se obligó a ponerse de pie. Se quitó el abrigo, lo colgó, se puso la chaqueta, cogió el bolso, comprobó que el móvil estaba en el bolsillo, respiró hondo, exhaló, corrió la cortina del probador y salió. Marcus estaba a unos pasos de ella. A su lado había una mujer de piel clara, Tiana, de unos 20 y tantos años, con un vestido negro corto y tacones altos. Maquillaje llamativo, pintalabios rojo, uñas largas y bien cuidadas, pendientes de aro dorados. Guapa, joven, bien arreglada. Se reía de algo con la cabeza hacia atrás, y Marcus la miraba con una sonrisa que Hila no había visto en mucho tiempo. Hila dio un paso adelante despacio, con decisión. Marcus se giró al oír sus pasos y se quedó paralizado. La sonrisa, la palidez desapareció de su rostro como si se la hubieran borrado. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, su boca entreabierta. Palideció, literalmente. Su rostro se tornó ceroso, como si se le hubiera drenado toda la sangre al instante. Tiana también guardó silencio, mirando alternativamente a Hila, a Marcus y viceversa. Hila alcanzó a decir finalmente con voz ronca extraña. ¿Qué? ¿Qué haces aquí? Hila lo miró con calma, con mucha calma, una larga mirada escrutadora, como si lo viera por primera vez. Luego levantó su teléfono con la pantalla aún iluminada, mostrando el archivo de audio guardado con la marca de tiempo, 2 minutos y medio. Lo grabé, dijo en voz baja, casi un susurro. Pero en ese silencio, la palabra resonó como un disparo. Marcus se quedó paralizado. Si antes estaba pálido, ahora está gris ceniza. Le temblaban los labios. ¿Qué? ¿Grabar qué?, murmuró. Aunque su expresión mostraba que lo entendía perfectamente. Tiana retrocedió un paso, mirando alternativamente a ambos. Hila no dijo nada. Se quedó simplemente parada, mirando a su marido, al hombre con quien había vivido 8 años, en quien había confiado, a quien había amado, y que resultó ser alguien a quien no conocía en absoluto. Luego se giró y caminó hacia la salida. Pasó junto a la dependienta que le preguntaba por el abrigo si le gustaba, si iba a comprarlo. Hila no respondió. Pasó junto a los percheros, junto a los expositores, junto a los espejos, sin mirar atrás. Sus pasos eran firmes, su espalda recta.
Detrás de ella oyó la voz de Marcus confundida, asustada, casi suplicante. Hila, espera, detente. Hablemos. No es lo que piensas. No se detuvo. No se giró. Simplemente siguió caminando por la tienda hasta la escalera mecánica que bajaba a la salida. Las puertas automáticas se abrieron. El aire frío de la noche le golpeó la cara. Tenía un nudo en la garganta, pero no se permitió llorar. Solo cuando estuvo en el taxi y este arrancó Hila se permitió exhalar. Las manos aún le temblaban. Miró el teléfono que tenía en la mano. El archivo de audio estaba allí, guardado, grabado. La prueba de que su vida se había derrumbado y al mismo tiempo, la prueba de que ahora sabía la verdad. Hila entró en el apartamento y cerró la puerta con llave. Le temblaban las manos mientras se quitaba los zapatos y colgaba la chaqueta en el perchero del recibidor. El apartamento estaba silencioso, vacío, frío. Había salido esa mañana sin encender la calefacción. Ahora ese silencio le resultaba extraño, como si no hubiera vuelto a casa, sino al escenario de su antigua vida. Entró en el dormitorio, se sentó en el borde de la cama y solo entonces sintió que se quebraba por completo. El nudo en su garganta se hizo más grande, su respiración se volvió entrecortada. Las lágrimas corrían por su rostro, amargas, ardientes. Hila se cubrió la cara con las manos y lloró, sin inhibiciones, sollozando como una niña. 8 años. 8 años de vida con un hombre al que en realidad no conocía. 8 años de confianza, cariño y planes compartidos. Recordaba haberlo conocido. En la fiesta de cumpleaños de un amigo común. Marcus parecía fiable. Tranquilo, serio, no del tipo que habla sin pensar. La cortejó con esmero. Flores, películas, paseos nocturnos. Un año después, le propuso matrimonio. 6 meses después, celebraron una boda modesta pero cálida con familiares y amigos íntimos. Y ahora esto solo a su nombre, una amante, mentiras sobre viajes de negocios, planes de divorcio y división del apartamento, y su voz, descuidada, burlona. Ella no notará la diferencia. Hila se secó las lágrimas con el dorso de la mano, se levantó y fue al armario. Necesitaba recomponerse. Necesitaba pensar. Las lágrimas no solucionarían nada. Abrió el cajón inferior de la cómoda donde guardaban los documentos importantes. Sacó una carpeta marcada como importante. Dentro estaban sus pasaportes, su certificado de matrimonio, la escritura del apartamento y algunos extractos antiguos. Hila lo vació todo sobre la mesa y empezó a revisarlo. Su pasaporte, el de Marcus, el certificado de matrimonio, el contrato de compraventa del apartamento. ¿Dónde más podrían estar los papeles? Recordó que Marcus siempre los apilaba. En el cajón superior de su escritorio había ciertos sobres. Antes nunca había revisado sus cosas, pues creía que todos debían respetar su privacidad. Pero no era momento para delicadezas. Hila se acercó al escritorio y abrió el cajón. Dentro había bolígrafos, cuadernos, recibos, clips y un sobre blanco sellado. Lo tomó y le dio la vuelta. No había nada escrito en el sobre. Lo abrió de un tirón y sacó las hojas. Un contrato de préstamo. Su nombre, sus datos de identificación, la cantidad, $45.000. Plazo, 3 años. Al final, una firma. Hila la examinó con atención. La firma era parecida a la suya, pero no idéntica. Las letras eran ligeramente más grandes, la presión era más fuerte. La había falsificado. Sintió náuseas. Se dejó caer en una silla, sosteniendo el contrato. Ahí estaba, en blanco y negro, la prueba. Él realmente había solicitado un préstamo a su nombre, falsificado su firma y recibido el dinero. Hila cogió el teléfono, buscó el número del banco en su página web y llamó. Sonó un largo tono. Y luego una voz automatizada le ofreció pulsar números para seleccionar una opción. Servicio. Marcó 0 para conectar con una operadora. Buenas noches, Banco Fidelity. Mi nombre es Denise. ¿En qué puedo ayudarla?, preguntó una voz femenina amable. Buenas noches. Mi nombre es Leila Vance. Quiero consultar sobre un préstamo que podría estar a mi nombre. ¿Puedo verificarlo?
Por favor, proporcione su número de seguro social y fecha de nacimiento. Hila dictó la información. Una pausa. El sonido de las teclas al otro lado de la línea. Sí, efectivamente hay un préstamo personal a su nombre. El monto es de $45,000. La fecha de emisión fue el 23 de octubre, hace 3 días. Hace 3 días. Hila cerró los ojos. Era muy reciente. Ni siquiera había tenido tiempo de gastar todo el dinero. Dígame, ¿puedo impugnar este préstamo? El caso es que yo no lo firmé. La firma no es mía. Entiendo su situación. En ese caso, ve venir a una sucursal bancaria con su identificación y presentar una denuncia por fraude. Realizaremos un análisis de firma. Si se confirma que la firma es falsa, el préstamo será anulado y el caso se remitirá a las autoridades. ¿Cuánto tiempo tardará esto? Aceptamos la denuncia cualquier día laborable. El análisis suele tardar entre 5 y 10 días laborables. Venga a primera hora de la mañana, idealmente justo cuando abramos para evitar esperas. De acuerdo. Gracias. De nada. Llámenos si tiene alguna pregunta. Hila colgó. Mañana a primera hora, iré al banco. Pero eso no bastaba. También tenía que ir a la policía. Necesitaba documentarlo todo oficialmente para que él no pudiera escurrir el bulto. Abrió el navegador de su teléfono, escribió denuncia de fraude, modelo de formulario policial y rápidamente leyó el texto. Estaba claro. Tenía que describir la situación, adjuntar pruebas y proporcionar los detalles pertinentes. Mañana por la mañana iría primero al banco y luego a la comisaría. Eran casi las 8. Marcus podía volver en cualquier momento. Hila no quería verlo. No ahora. No mientras sus emociones la consumían por dentro. Amenazando con estallar. Se levantó y se fue. Fue a la cocina, se sirvió un vaso de agua y lo bebió despacio, intentando calmarse. Luego volvió al dormitorio, sacó su bolsa del gimnasio del armario y empezó a empacar. Un par de mudas de ropa, vaqueros, un suéter, pijama, su neceser de maquillaje, el cargador del móvil, documentos, el contrato del préstamo. No pasaría la noche allí. Iría a casa de su hermana. Emani siempre le había dicho, si alguna vez me necesitas, solo tienes que venir. La cerradura de la puerta principal hizo clic. Hila se quedó paralizada. Marcus había llegado a casa. Lo oyó quitarse los zapatos, colgar la chaqueta y luego sus pasos se dirigieron al dormitorio. La puerta se abrió. Marcus estaba de pie en el umbral pálido, desconcertado con un sentimiento de culpa. La miró la bolsa, los documentos esparcidos sobre la mesa. Hila empezó en voz baja. Hablemos, por favor. Ella permaneció en silencio, simplemente de pie, mirándolo. Este hombre, que había sido su marido hasta ayer, se había convertido en un extraño. Puedo explicarlo todo, continuó Marcus, dando un paso adelante. ¿No es lo que... ¿Crees que no quería traicionarte? Simplemente pasó. Simplemente pasó. La voz de Leila era fría y firme. Sacaste un préstamo a mi nombre, falsificaste mi firma, mentiste sobre viajes de negocios, me engañaste y planeaste divorciarte de mí y demandarme por el apartamento. Y todo esto pasó. Marcus hizo una mueca de dolor. No pensaba divorciarse. Solo dije eso para que me dejara en paz. Mira a esa chica, Tiana, no significa nada. Fue solo un rollo, una distracción. Pero tú eres mi esposa, mi familia. $45,000 por una distracción. Y la dio un paso hacia él. ¿De verdad crees que soy tan estúpida? No, claro que no. No creo que seas estúpida. Simplemente me perdí. Tenía deudas. ¿Entiendes? Deudas antiguas del año pasado. Necesitaba dinero urgentemente y mi crédito estaba por los suelos. No me daban un préstamo. Así que pensé que si estaba a tu nombre quería decírtelo, pero tenía miedo de que... No entendería que te negaras. Claro que me habría negado.
La voz de Leila se quebró en un grito porque eso es un fraude, porque es mi historial crediticio, mi nombre, mi dinero que tengo que devolver, y ni siquiera te molestaste en preguntarme. Marcus bajó la cabeza. Lo siento. Sé que me equivoqué, pero lo pagaré todo. Prometo que haré los pagos yo misma. Ni siquiera los notarás. Cállate. Y la sintió una oleada de furia que la invadía. Cállate ya. Grabé tu conversación, toda de principio a fin. Dijiste que no entendería que era ingenua y crédula. Te reías de mí con tu amante. Estabas planeando un viaje a Cancún con mi dinero. Él levantó la vista con los ojos llenos de terror. Hila, por favor. No hagas ninguna locura. Resolvamos esto entre nosotros sin involucrar a nadie más. ¿A quién más? ¿Te refieres a la policía? ¿Por qué ir a eso tan rápido? Somos una familia. Podemos solucionarlo. No, Marcus, no podemos. Mañana iré al banco y a la policía. Voy a denunciar el fraude y también voy a pedir el divorcio. Se puso aún más pálido. Hila, no esperes. Hablemos de esto. Voy a cambiar. Te lo juro. No más errores, no más chicas, nada. Solo tú y yo como antes. Ella negó con la cabeza. No será como antes. Lo destruiste todo con tus propias manos. Marcus dio otro paso, extendiendo la mano como para tocarle el hombro. Pero Hila se apartó bruscamente. No me toques, dijo en voz baja. Estoy haciendo la maleta y me voy unos días. Necesito pensar. ¿A dónde vas? No es asunto tuyo. Cerró la maleta, se la colgó al hombro y cogió el móvil y los documentos. Marcus se quedó paralizado, desconcertado, en medio de la habitación. Hila pasó junto a él sin siquiera mirarlo. Hila, por favor, dijo con la voz quebrada. No te vayas así. Al menos hablemos con calma mañana por la mañana. Se detuvo en la puerta y miró hacia atrás. Mañana por la mañana estaré en el banco y luego en la comisaría. Si quieres hablar, puedes hablar con el detective. Y salió. Afuera estaba oscuro y hacía frío. Hila sacó su teléfono y marcó el número de su hermana. Immani contestó al tercer tono. Hola, ¿qué tal? Immani, ¿puedo ir a quedarme a dormir? Claro. ¿Qué te pasa? Suenas rara. Te cuento luego. Ya salgo. De acuerdo. Te espero. ¿Tienes la llave? Sí. Entonces ven rápido. Pondré la tetera. Hila paró un taxi, se subió al asiento trasero y cerró los ojos. Le dolía todo el cuerpo por el cansancio y la tensión, pero lo peor era el vacío interior, como si algo se hubiera reducido a cenizas, dejando solo brasas. Ammani vivía al otro lado de la ciudad, en un edificio de apartamentos antiguo. Hila subió al sexto piso y tocó el timbre. Ammani abrió la puerta de inmediato. Alta, de piel clara, con bata y pantuflas. Pasa. Pasa. Se hizo a un lado, dejando entrar a Hila al apartamento. Dios mío, estás pálida. ¿Qué pasó? Hila entró en la sala, se desplomó en el sofá y solo entonces se dio cuenta de que no podía contenerse más. Las palabras brotaron de ella, el centro comercial, el probador, la grabación, el préstamo, la amante, todo. Immani escuchó sin interrumpir, con el rostro cada vez más ensombrecido. Ay, Leila, suspiró cuando la terminó. Siempre sentí que algo no andaba bien con él, pero pensé que era solo mi intuición. Y ahora descubro que viví con un estafador durante 8 años. Hila soltó una risita amarga. 8 años de confianza, dándole mi sueldo sin revisar nunca a dónde iba el dinero, creyendo cada palabra, y él. Immani se acercó y la abrazó por los hombros. Escucha, mañana por la mañana iremos juntas al banco, y luego a la policía. Estoy contigo. No te preocupes. Ese sinvergüenza va a pagar por todo. Tengo miedo, confesó Hila en voz baja. Miedo de no poder soportarlo, de que lo tergiverse, mienta o me culpe. No se va a salir con la suya. Tienes la grabación. Tienes el contrato de préstamo con la firma falsificada.
El análisis lo confirmará. Está acabado, chica. Y fuiste inteligente al no entrar en pánico. Lo grabaste todo. Hila asintió. Emani tenía razón. Tenía las pruebas. Solo necesitaba actuar. Se quedaron hablando hasta medianoche. Emani preparó té, sacó galletas. Tranquilizando y animando a su hermana, ella le contó todo lo que se había acumulado a lo largo de los años, cómo Marcus se había ido alejando poco a poco, cómo se había vuelto frío, cómo había dejado de importarle su vida, cómo ella lo había achacado al estrés, al trabajo, a las circunstancias, cómo había ignorado las pequeñas cosas, el olor a perfume extraño, las llamadas a las que colgaba cuando ella estaba cerca, las frecuentes noches en vela. Lo sabía, pero no quería admitirlo, dijo Hila, mirando fijamente su taza de té frío. Pensé que si no le prestaba atención, todo se solucionaría solo. No funciona así, respondió Imani con dulzura. Si hay un problema, tienes que afrontarlo, no fingir que todo está bien. Ahora lo sé. Hila se despertó temprano a la mañana siguiente, aunque había dormido mal, dando vueltas en la cama, despertando y volviendo a caer en un sueño intranquilo. Imani ya estaba en la cocina preparando el desayuno. Buenos días. ¿Dormiste bien? Entonces todo está bien. Hoy va a ser un día difícil, pero lo superaremos. Ya llamé al trabajo y les dije que llegaría tarde. Iremos al banco en cuanto abran. Hila asintió. Comieron rápido, queso, sándwiches y café. Luego se vistieron y salieron. El banco abría a las 9. Llegaron 10 minutos antes y consiguieron ser las primeras en la fila. Cuando se abrieron las puertas, Hila se acercó a la administradora y le explicó la situación. La mujer escuchó atentamente, asintió y los condujo a una oficina privada. Tomen asiento. Un especialista de nuestro equipo de operaciones antifraude los atenderá en breve. 5 minutos después, entró un hombre de unos 40 años, vestido con un elegante traje y con una carpeta de documentos. Hola, me llamo señor Howard. Soy el especialista senior del Departamento de Seguridad. Por favor, explíqueme la situación. Hila le explicó todo de forma concisa y objetiva, le mostró el acuerdo y le puso la grabación de voz. El señor Howard escuchó sin interrumpir, tomando notas. Entendido, dijo cuando Hila terminó. Esta es una situación seria. Realizaremos un análisis de firma. Necesitará proporcionar varias muestras de su escritura en diferentes hojas de papel. Además, por favor, complete una declaración confirmando que el préstamo se obtuvo sin su consentimiento. Si el análisis confirma la falsificación, el préstamo será anulado y remitimos el caso a la policía. ¿Cuánto tiempo tardará esto? El análisis tarda de 5 a 7 días hábiles. Nos pondremos en contacto con usted inmediatamente una vez que tengamos los resultados. Hila escribió la declaración y firmó varias veces en hojas en blanco para el análisis. El señor Howard organizó todo cuidadosamente en la carpeta. Nos pondremos en contacto. No se preocupe. Si la firma es realmente falsificada, y estoy seguro de que lo es, el préstamo será anulado. Gracias. Salieron del banco. Hila sintió que se había dado el primer paso. Ahora la policía. La comisaría estaba a 10 minutos en coche. Llegaron, pasaron el control de seguridad y subieron al segundo piso. El agente de recepción los dirigió a la oficina de un detective. El detective, un hombre de unos 50 años con rostro cansado, escuchó a la, revisó los documentos y la grabación. ¿Entendido? Dijo, esto constituye un delito grave de fraude y falsificación de documentos. Presente una denuncia. La registraremos y abriremos un caso. Su esposo será citado a declarar. Si se confirma su culpabilidad, se enfrenta a libertad condicional o cárcel, según las circunstancias. Hila redactó el informe detallado tal como Amani le había indicado quién, qué, cuándo y dónde. Adjuntó una copia del acuerdo y proporcionó el archivo de audio. Emitiremos una orden judicial para abrir el caso penal en un plazo de 3 días. El detective dijo, serás citada como víctima para prestar declaración y tu marido como sospechoso. De acuerdo. Al salir de la comisaría, Hila sintió un extraño alivio. Todo era oficial. Todo estaba documentado.
Ahora no era solo su palabra contra la de él. Ahora era la ley. Lo hiciste bien, dijo Imani abrazando a su hermana. Estás haciendo todo bien. Gracias por estar siempre conmigo. Esa noche, mientras ella estaba tumbada en el sofá de Mamani, Marcus llamó. Ella no contestó. Volvió a llamar y ella bloqueó su número de nuevo. Una hora después, recibió un mensaje de un número desconocido. Hila, soy yo. Por favor, reunámonos. Hablemos con normalidad. Entiendo que me equivoqué. Estoy dispuesto a pagarlo todo. De vuelta para arreglarlo todo. Solo no arruines nuestra familia. Hila miró la pantalla, borró el mensaje y bloqueó también ese número. ¿Familia? ¿Qué familia? Él mismo la arruinó con sus propias manos, con sus mentiras, con su traición. Ahora solo tenía que seguir adelante. Pasó una semana que a Hila le pareció una eternidad. Fue a trabajar intentando concentrarse en sus tareas, pero su mente volvía constantemente a lo sucedido. Sus compañeros notaron que estaba distraída, pálida y callada. Su jefa, la señora Lee, se acercó a su escritorio varias veces para preguntarle si todo estaba bien. Hila respondió brevemente, sí, solo estoy cansada, y me he sumergido de nuevo en el papeleo. Siguió viviendo con Mamani. No quería volver al apartamento. Incluso la idea de tener que ver a Marcus le daba náuseas. A Imani no le importaba. Al contrario, dijo que se alegraba por la compañía. Por las noches. Se sentaban en la cocina, tomaban té y charlaban. Imani hablaba de su trabajo en la agencia de viajes, de los clientes molestos y nuevos paquetes turísticos. Y la escuchaba distraídamente, agradecida de no estar en silencio y sola. El miércoles el banco llamó. El señor Howard le informó que el análisis había concluido. Señor Avance, tenemos los resultados. La firma en el contrato de préstamo es, en efecto, falsificada. El perito calígrafo confirmó que no era suyo. El préstamo ha sido cancelado y se han condonado todos los intereses. No tendrá que devolver el dinero. Y la exhaló sintiendo cómo se le quitaba un enorme peso de encima. Gracias. Muchísimas gracias. Hemos remitido toda la documentación a la policía. Se pondrán en contacto con usted en breve. Y efectivamente el jueves por la noche el detective llamó. Se presentó como el detective Johnson y le pidió que fuera a declarar a la mañana siguiente. Y la aceptó. El viernes por la mañana, pidió un par de horas libres en el trabajo y condujo hasta la comisaría. El detective la recibió en una pequeña oficina con paredes desnudas, un escritorio de metal y 2 sillas. Era un hombre joven de unos 30 años, de mirada atenta y expresión seria. Por favor, siéntese, señorita. Vance, cuéntamelo todo en orden. Y la habló durante un buen rato. El detective hizo preguntas, aclaró detalles y tomó notas. Luego reprodujo la grabación que ella había traído. Escuchando atentamente. Entendido, dijo cuando terminó la grabación. Todo está claro. Su esposo cometió fraude, sacó un préstamo a su nombre sin su conocimiento y falsificó su firma. Eso es un delito grave, además de falsificación. Lo citaremos a declarar. Se emitirá una citación hoy mismo. ¿Qué tipo de sentencia enfrenta? Si se declara culpable y acepta un acuerdo de reconciliación víctima-victimario, es posible que reciba libertad condicional, además de una orden de pagarle una indemnización por daños morales. De lo contrario, podría ir a la cárcel hasta por 3 años. Pero dado que es su primer delito y la víctima es su esposa, es probable que termine en libertad condicional. Y la asintió. No quería que Marcus fuera a la cárcel. No era vengativa. Solo quería justicia y que él respondiera por lo que había hecho. Quiero solicitar el divorcio, dijo. ¿Dónde debo ir? ¿A dónde ir? A la oficina del secretario del condado si él está de acuerdo con el divorcio y no hay disputas sobre los bienes. Si hay disputas, necesitarás un abogado para ir a juicio. Pero es más rápido intentar llegar a un acuerdo amistoso primero. Después de salir de la comisaría, Hila fue inmediatamente a la oficina del secretario del condado. Le dieron el formulario de solicitud de divorcio.
Lo llenó sentada en una mesa en el pasillo, escribiendo cuidadosamente las letras. Solicitud de disolución del matrimonio. Motivo: diferencias irreconciliables. Breve, seco, sin emoción. Si el otro cónyuge está de acuerdo, también debe presentar su propia solicitud, explicó la secretaria, una mujer mayor con gafas. Luego, en unos 30 días, recibirás tu sentencia final. Si no estás de acuerdo, vas a juicio, lo cual lleva más tiempo. Intentaré llegar a un acuerdo con él, respondió Hila, aunque no estaba segura de que Marcus simplemente aceptara. Esa noche decidió enviarle un mensaje de texto. Desbloquea su número y escribe el mensaje: Marcus, tenemos que hablar mañana a las 3 en el café. Cerca del parque. Ven sola. Unos minutos después recibió una respuesta. De acuerdo, allí estaré. Al día siguiente Hila llegó al café 15 minutos antes de la hora acordada. Pidió un té y se sentó en una mesa junto a la ventana. Estaba hecha un manojo de nervios. Le temblaban las manos. Hacía más de una semana que no veía a Marcus y no sabía cómo reaccionaría al encontrarse con él. Llegó justo a las 3. Entró en el café, miró a su alrededor, la vio y se dirigió a la mesa. Tenía mal aspecto, el rostro demacrado, ojeras y la camisa arrugada. Se sentó frente a ella sin decir palabra. Hola, empezó Hila. Hola, respondió él con brusquedad. Guardaron silencio unos segundos. Entonces Marcus habló primero. Me han citado a declarar. El detective me ha dicho que se ha abierto una causa penal contra mí. Fraude y falsificación de documentos. Hila, no quería que llegara a esto. De verdad, me perdí, me endeudé y no sabía cómo salir de ello. Pensé que podría devolverte el dinero rápido sin que te enteraras. Pero me enteré. Sí. Y entiendo que estés enfadada. Tienes todo el derecho a estarlo. Pero te lo ruego. Intentemos arreglar esto. Estoy dispuesta a pagarte la restitución. Estoy dispuesta a saldar las deudas. Estoy dispuesta a hacer lo que sea. Solo no destruyas nuestra familia. Hila lo miró fijamente. En sus ojos había súplica, desesperación. Pero el hombre que ella conocía ya no estaba. O tal vez nunca lo había estado. Marcus, la familia se ha ido, dijo con calma. Tú mismo la destruiste. He solicitado el divorcio. Quiero que tú también presentes la tuya, para que esto termine rápido y sin ir a juicio. Él palideció. ¿Hablas en serio? Por supuesto. Pero Hila, ¿no puedes perdonarme? Todos cometemos errores. Cambiaré. Te juro que no cometiste ningún error, Marcus. Me mentiste durante meses, sacaste un préstamo a mi nombre, me engañaste y planeabas demandarme por el apartamento. Eso no es un error. Es una traición. Bajó la cabeza apretando los puños. ¿Y el apartamento? ¿Cómo lo dividimos? Por ley, mitad y mitad. Puedes comprar mi parte o yo la tuya, o podemos venderlo y dividir el dinero. Me da igual. No puedo comprar tu parte. No tengo dinero. Entonces lo venderemos. Marcus asintió sin levantar la vista. De acuerdo. Presentaré la demanda de divorcio. ¿Cuándo? Mañana. Te darán el formulario en la secretaría. Se levantó, no se despidió y salió del café. Hila se quedó sentada, mirando por la ventana. Afuera llovía. La gente pasaba apresuradamente con paraguas. Los autos atravesaban charcos, salpicando agua. La vida seguía. 3 días después, el detective volvió a llamar a Marcus. El detective Johnson le ofreció la oportunidad de declararse culpable y llegar a un acuerdo de reconciliación con Hila. Libertad condicional y está obligado a pagarle $10.000. Los fondos deben transferirse en un plazo de 3 meses. Gracias, dijo Hila. No sentía triunfo ni rencor, solo agotamiento y alivio de que esta pesadilla por fin terminara. El lunes, Marcus presentó la demanda de divorcio. Un mes después, recibieron la sentencia definitiva. Hila fue sola a la oficina del registro civil, recogió el documento y salió a la calle.
El cielo estaba despejado. El sol se abrió paso entre las nubes. Observó el decreto, el sello, la firma, el fin oficial de un matrimonio de 8 años. Esa noche sus amigas Sayla y Nicole, a quienes conocía desde la universidad, la invitaron a salir. Se encontraron en un pequeño restaurante del centro. Pidieron vino y aperitivos. «Por tu libertad», exclamó Sayla, pelirroja, alegre y siempre comprensiva, alzando su copa. «Por una nueva vida y por no volver a involucrarte con cretinos como este», añadió Nicole, seria y directa. Hila sonrió. Por primera vez en mucho tiempo sonrió con sinceridad. «Gracias, chicas. No habría podido superarlo sin vosotras». «Por favor, sois un pilar», dijo Sayla. «No cualquiera habría podido recomponerse tan rápido. Yo probablemente habría llorado una semana». «Lloré», admitió Hila, pero no delante de todas. Hablaron hasta altas horas de la noche, recordando el pasado y haciendo planes para el futuro. Sayla sugirió que fueran todas al Caribe ese verano. Nicole le aconsejó que se apuntara a yoga o a un gimnasio. «Necesitas un cambio de aires», le dijo. «Prueba algo nuevo, un hobby, algún deporte, alguna clase. Lo principal es no quedarse estancada en el pasado». Hila asintió. Sabía que sus amigas tenían razón. Tenía que seguir adelante. Tenía que construir una nueva vida sin Marcus, sin la pesada carga que la había agobiado durante todos esos años. El asunto del apartamento se resolvió sorprendentemente rápido. Encontraron un comprador a través de un agente inmobiliario y cerraron el trato. Hila recibió su mitad, $130.000. Esto le alcanzó para alquilar un pequeño apartamento de una habitación en las afueras de la ciudad, y aún le sobró algo de dinero para los primeros meses. La mudanza fue rápida. Ammani la ayudó a recoger sus cosas y a empacar cajas. Fueron al antiguo apartamento un sábado por la mañana, cuando Marcus no estaba en casa. Hila solo se llevó su ropa, libros, algunas fotos y la vajilla que había comprado años atrás. Dejó todo lo demás. No quería nada que le recordara el pasado. El nuevo apartamento era pequeño pero acogedor. Las ventanas daban al patio, donde crecían robles centenarios y había un columpio infantil. Hila acomodó sus cosas, colgó las cortinas y colocó una maceta de violetas africanas, un regalo de Mamani, en el alféizar. «Bueno», dijo Ammani, mirando a su alrededor. «Ahora esta es tu casa. Tuya y solo tuya». Hila abrazó a su hermana. «Gracias por todo». «No hay de qué. Somos familia». Esa noche, después de que Ammani se fuera, Hila se quedó sola. Se sentó en el sofá, se cubrió con una manta y se quedó mirando por la ventana. Estaba oscureciendo. Se encendieron las luces de las ventanas de los edificios vecinos. En algún lugar, unos niños jugaban. Un perro ladró. Pasó un coche. Silencio, paz. Nadie mentía, engaña ni traiciona. Sacó el móvil, abrió sus notas y escribió una lista de cosas que quería hacer. 1. Apuntarse a clases de español. 2. Ir a la playa. 3. Encontrar una nueva afición. 4. Aprender a confiar en sí misma. Luego colgó el móvil y cerró los ojos. Toda una vida se extendía ante ella. Nueva, desconocida, aterradora y a la vez emocionante. Una vida en la que tomaría sus propias decisiones, sería responsable de sus propios actos y construiría su propia felicidad. Y eso era hermoso. Habían pasado 3 meses desde el divorcio. Hila se fue acostumbrando poco a poco a su nueva vida, aunque al principio no fue fácil. Por la mañana se despertaba en su pequeño apartamento, preparaba café en su diminuta cocina, miraba por la ventana el patio con los robles y se sorprendía cada vez por la tranquilidad. Ni gritos, ni tensión, ni la ansiosa espera de que su marido volviera a casa, preguntándose qué mentira contaría esta vez. El trabajo seguía ocupando la mayor parte del día. Hila intentaba sumergirse en sus tareas. Eso la ayudaba a evitar pensar en el pasado. Sus compañeros notaron el cambio. La señora Lee se acercó a ella una vez durante el almuerzo y se sentó frente a ella. «Lila, has cambiado», dijo pensativa. «Te veo más tranquila, más segura de ti misma». «No sé cómo decirlo de otra manera».
Hila sonrió. Quizás he cambiado. Han pasado muchas cosas últimamente. Me alegro por ti. Sigue así. Marcus transfirió el primer pago de la restitución, $3.000. Hila recibió la notificación de la transferencia y no sintió nada. Ni ira ni satisfacción, solo la constatación de un hecho. El dinero había llegado. Su amante Tiana desapareció justo después de que todo saliera a la luz. Imani mencionó una vez haber visto a Marcus solo en el centro comercial, con aspecto desaliñado y la mirada perdida. Hila no preguntó detalles. No le importaban. A principios de noviembre, Hila se apuntó a clases de español. Siempre había querido aprender, pero Marcus la había desanimado, diciéndole que era una pérdida de tiempo, que no lo necesitaría, que mejor se quedara en casa descansando. Ahora, nadie la desanimaba. Las clases se impartían 3 veces por semana por las tardes en un pequeño centro de estudios cerca de su casa. El grupo era reducido, 8 adultos, cada uno con objetivos diferentes. Algunos estudiaban por trabajo, otros para viajar y otros simplemente por gusto personal. La profesora era una mujer enérgica de unos 45 años, con el pelo corto y ojos vivaces. No solo enseñaba gramática. Hablaba de cultura, países y gentes. Las clases eran fáciles y relajadas. Hila se sumergió rápidamente en el idioma, haciendo la tarea por las noches, escuchando podcast en español durante sus trayectos y viendo películas con subtítulos. El idioma le resultó relativamente fácil. Aún conservaba la base de sus estudios de secundaria. Solo necesitaba refrescarme y practicar. Un día, después de clase, uno de los estudiantes se le acercó, un hombre de unos 40 años. Alto, con gafas y un rostro agradable y tranquilo. Disculpe, ¿puedo preguntarle algo?, comenzó. ¿Trabaja usted en contabilidad? Hila se sorprendió. Sí. ¿Por qué? Me pareció reconocerla. Quizá la vi en su oficina por trabajo. Soy Julian Hayes. Le extendió la mano. Leila Vance. Le estrechó la mano. ¿Qué motivo tenía para venir? Un acuerdo de colaboración. Trabajo para una constructora. Finalizamos los documentos con su equipo. Hila lo recordó. En efecto, hacía unos 3 meses, un representante de una constructora había venido. Amable, educado, fue directo al grano y lo resolvió todo. Sí, lo recuerdo. Encantado de volver a verla. Comenzaron a hablar. Resultó que Julian también se había divorciado hacía un año. Estaba aprendiendo español porque planeaba viajar. Soñaba con conocer Europa, Estados Unidos, la costa oeste y Asia. Había dedicado su vida a trabajar, a labrarse una carrera, y ahora había decidido vivir para sí mismo. Lo entiendo, dijo Hila. Yo también estoy empezando a vivir para mí. Salieron juntos del centro. Lloviznaba y hacía frío. Julian abrió su paraguas. Si quieres, te acompaño a la parada del autobús. Gracias. Caminaron bajo el mismo paraguas hablando de la clase, de sus planes y de la vida. Se sentía cómodo y relajado. Hila sentía que podía hablar con él sin presión, sin tener que elegir sus palabras con cuidado. En la parada del autobús, se despidieron. Julian sonrió. Quizás podríamos tomar un café después de clase, solo para charlar, sin compromisos. Hila pensó un momento y asintió. ¿Por qué no? Empezaron a quedar después de clase. No siempre, pero sí con regularidad. Iban a una cafetería, charlaban y a veces simplemente paseaban por la ciudad de noche. Julian habló de su trabajo, de cómo construía casas, de cómo soñaba con crear algo significativo y de cómo su matrimonio había terminado discretamente sin escándalos. Simplemente se dieron cuenta de que ya no eran el uno para el otro. Mi esposa y yo estuvimos juntos 15 años, dijo. Fueron buenos años, la verdad. Pero en algún momento nos dimos cuenta de que nos habíamos convertido en extraños. Nos divorciamos amistosamente y mantuvimos una buena relación. Sin hijos, así que nadie sufrió ningún trauma. Y la escuchó y se dio cuenta de que a veces también sucedía así. El divorcio no siempre era drama, traición y escándalo.
A veces las personas simplemente seguían caminos separados, reconociendo que sus caminos se habían bifurcado. Julian no la presionaba. No la acosaba con preguntas ni intentaba acercarse de inmediato. Simplemente estaba allí, tranquilo, confiable y respetuoso. Hila se sentía segura con él. Una gélida y despejada tarde de finales de noviembre, caminaban por la orilla del río. El río estaba cubierto por una fina capa de hielo. Las farolas se reflejaban en el agua. Julian se detuvo y la miró. Hila, sé que estás siendo cautelosa y no tengo prisa por nada, pero quiero que sepas que disfruto mucho pasando tiempo contigo. Eres una persona interesante y me gustaría conocerte mejor, si estás dispuesta, por supuesto. Hila lo miró. Lo miró fijamente a la cara, con su rostro honesto y abierto, y de repente se dio cuenta de que ella también quería eso. Quería volver a confiar, volver a abrirme a alguien. Despacio, con cuidado, paso a paso. Estoy abierta a ello, respondió. Vamos despacio. Necesito tiempo. Todo el tiempo que necesites, sonrió Julian. Tenemos todo el tiempo del mundo. Diciembre trajo la primera nieve. Hila renovó su apartamento, pintó las paredes de un beige claro, cambió las cortinas y compró un sofá nuevo. El apartamento se transformó. Era verdaderamente suyo. Para Año Nuevo fue a casa de Mamani. Celebraron juntos, solo ellos dos, con el pastel de batata de su hermana, sidra espumosa y viejas películas navideñas en la televisión. Era cálido, acogedor y familiar. ¿Lista para hacer balance del año?, preguntó Ammani cuando el reloj marcó la medianoche. Fue un año terrible, admitió Hila. Pero me alegro de que haya pasado. Aprendí mucho. Cómo no entregar nunca tu vida a otra persona. Que el amor no es sacrificio, sino compañerismo. Y que a veces tienes que ser egoísta para salvarte. Mamani alzó su copa. Por ti, por tu fuerza, por tu futuro. Por nosotros, corrigió Hila. Brindaron. En enero, Marcus transfirió la segunda parte de la restitución. Hila depositó el dinero en su cuenta de ahorros y decidió ahorrar para un viaje. Sayla sugirió ir al Caribe ese verano, sol, mar y bebidas tropicales. Hila aceptó. ¿Por qué no? Las clases de español estaban por terminar. La instructora les entregó todos los certificados por completar el nivel básico y les aconsejó seguir practicando. Lo hicieron genial, dijo durante la última clase. Lo principal es no rendirse. Hay que practicar un idioma constantemente o se olvida todo. Hila se prometió a sí misma que no se rendiría y se inscribió en el siguiente nivel, que comenzaba en marzo. Ella y Julian siguieron viéndose, pero ahora con más frecuencia. Iban al cine, al teatro y a museos. Él la introdujo a la música clásica, llevándola a la filarmónica. Hila estaba descubriendo nuevos mundos que no había considerado antes. Un día de febrero, estaban sentados en su coche después de un concierto. Afuera caían grandes copos de nieve cubriendo la ciudad con un manto blanco. Julian se giró hacia ella. Hila, sé que estás siendo cuidadosa, y no quiero presionarte, pero quiero que sepas que soy feliz contigo. Muy feliz. Y estoy dispuesto a esperar el tiempo que haga falta. Hila le tomó la mano. Yo también soy feliz contigo, Julian, y estoy dispuesta a intentarlo. Despacio, pero inténtalo. Él sonrió, se inclinó y la besó con ternura, con suavidad, con respeto. Hila le devolvió el beso y se dio cuenta de que por fin había dejado atrás el pasado. La primavera llegó inesperadamente pronto. En marzo, la nieve se derritió y aparecieron los primeros brotes verdes. El aire olía a tierra descongelada. Hila empezó a ir al gimnasio. Nicole la había convencido de probar las clases de fitness. Ahora sudaban juntos en las cintas de correr 3 veces por semana. Marcus transfirió la última parte de la restitución, los $10.000 completos. Hila recibió la notificación y suspiró aliviada. Ese asunto quedó zanjado para siempre. Nunca se arrepintió de su decisión, nunca recordó a Marcus con nostalgia ni arrepentimiento. Solo a veces, muy rara vez, pensaba en esos 8 años como una lección importante, que uno no debe perderse a sí mismo en una relación, que el amor no es sacrificio, sino compañerismo, y que la confianza debe ser mutua, no ciega.
En abril, Julian sugirió hacer una escapada de fin de semana a una ciudad vecina. Allí se inauguraba una exposición de arte contemporáneo. Hila aceptó. Fueron en su coche, se alojaron en un pequeño hotel boutique, pasearon por calles desconocidas, contemplaron cuadros y debatieron sobre el significado del arte abstracto. Esa noche cenaron en un restaurante a la orilla del agua. Julian pidió vino y observaron en silencio la puesta de sol sobre el mar. «Sabes», comenzó Hila, «hace un año no habría creído que estaría aquí, que sería feliz, que volvería a confiar en alguien. Y ahora entiendo que la vida sigue. Que después de cada final, siempre hay un comienzo». Julian le tomó la mano. «Me alegro de que nos hayamos conocido». «Yo también». Regresaron a la ciudad el domingo por la noche. Julian acompañó a Hila hasta la puerta y le dio un beso de buenas noches. «Nos vemos esta semana». «Sin duda». Hila entró en el apartamento desvestida, preparó té y se sentó junto a la ventana. La tarde primaveral oscurecía afuera. En algún lugar, los gatos maullaban, los coches pasaban a toda velocidad. La vida cotidiana de una ciudad cotidiana. Pero para ella, era una vida nueva. Una vida que estaba construyendo ella misma con sus propias manos, con sus propias decisiones. Una vida sin mentiras, traiciones ni miedo. Solo ella, sus elecciones, su libertad. Sacó el móvil, abrió sus notas y añadió un nuevo punto a su lista, 5. Aprender a ser feliz. Luego sonrió y colgó.